Algunas respuestas de Chiara Lubich sobre el amor al hermano. Ver a Jesús en el hermano. Escuela de los Responsables de Focolar, Rocca di Papa, 28 de marzo de 1986. Chiara, ¿qué nos dirías para que podamos hacer que el terreno que recibe la semilla de la vocación sea fértil al máximo y quitar todos los impedimentos posibles para su desarrollo, dado que los focolares son cada vez más variados por idioma, edad y culturas diversas? Bien, para dar el ideal no es esencial el idioma. Como primera cosa, no se necesita el idioma, ni tener cierta cultura, ni tampoco el tener o no una determinada edad, ser mayores o jóvenes, sino que se necesita amar. El ideal se comunica con el amar, con el hacerse uno, con el donarse. Se comunica con el ejemplo. Esto es lo primero, lo primero. Ay del día en que nos apoyemos en un idioma que conozcamos, en una cultura que tengamos, o en una edad avanzada, en este caso, que podamos tener. Ay de aquel día. En los primeros tiempos nosotros hicimos una verdadera revolución cuando no distinguimos más entre las personas bellas y las feas, entre los simpáticos y los antipáticos. Fue, créanlo, una verdadera revolución porque teníamos una mirada solamente humana y estaba tan arraigado dentro de nosotros que aquel era simpático y el otro antipático, que aquella era fea y que aquel era bello, que para ver en todos a Jesús fue una verdadera revolución. Pero yo tengo la impresión de que ahora, en estos tiempos en los que estamos difundidos por todo el mundo, sea necesario volver a hacer una pequeña revolución de ese tipo. Y no estar mirando tanto la cultura que pueda tener el otro. Y por eso dices, que él es instruido y por tanto, ¿yo qué hago? O tal vez ese habla otro idioma. Es necesario que tú lo atraigas con el amor, con el ejemplo. Lo primero es el ejemplo. He visto también en la práctica que el ejemplo realmente atrae. Si tú actúas siempre como debes, tal vez no será al mes siguiente, pero 3 meses más tarde te seguirán y harán lo mismo también los demás de tu focolar. Si en cambio tú solo lo predicas y lo repites y lo vuelves a decir, quizás no lo harán nunca. Por tanto, lo primero que hay que meterse en la cabeza es que se da a estas almas el ideal que uno tiene viviéndolo, porque el ideal es amor. Esto es lo primero. Podemos tomar en consideración también la cultura si es la caridad la que nos lo sugiere. Entonces, por la caridad, si una persona tiene poca cultura y por ello no entiende ciertas cosas, yo aprenderé a hablar de cierta manera, sencilla, pero por la caridad. O también no sé si se me pide que actúe de una manera determinada, que requiera tener cierta cultura, trataré de procurármela, pero por la caridad. También en cuanto a la edad, no tenemos que decir nunca entre nosotros, ese es viejo, el otro joven, ay del día en que lo hagamos, porque clasificamos y no hay que clasificar, todos son Jesús. Ni decir, ese es demasiado pequeño, aquel es demasiado joven, y a veces pensamos así, diferenciamos. No hay que hacer distinción, hay que ver a Jesús. Por la caridad, si una persona es algo anciana, quizás se tengan ciertas atenciones, no sé, se la toma del brazo, se le ayuda en algo, por la caridad. O también por la caridad se aprenden incluso idiomas. Se va a un determinado lugar aprendiendo el idioma, pero por la caridad. Y no de un modo humano, no por un razonamiento humano. Ahora tengo que ir allí, si no sé el idioma no puedo hacer nada. No es verdad, ¿saben? No es así. Recuerdo siempre la impresión que me hacían los primeros franciscanos que fueron a Austria y solo sabían decir ya, ya, ya. Y se difundieron por todo el mundo. Pero ellos no pensaban en aprender el idioma. Quizá nosotros ahora lo aprendamos, pero es por la caridad, para estar más en contacto, pero no al contrario. Tenemos que hacer esta revolución. Y esta revolución debe permanecer, porque el día en que empecemos a distinguir, aquel lleva el estudio como nadie y el otro, en cambio, pobrecillo, etc. No, hay que estar atentos porque caemos en lo humano. Escuela de los Focolarinos, Lopiano, 14 de mayo de 1987.
Viviendo con Jesús entre nosotros, en el focolar, nace la familia. Sin embargo, sobre todo después de un tiempo, se tiene el peligro de caer en lo humano, en la familiaridad, no en sentido negativo, solo humano. Según tu parecer, ¿qué sugerencia nos darías para hacer crecer la familia y evitar, es más, eliminar ese tanto de familiaridad que puede haber? Fíjate que yo, después de los 43 años de ideal que tengo, me parece 44 años de ideal, esta mañana en la meditación, que fue lo que decidí como punto para vivir hoy, empezar de nuevo en este sentido, ver a Jesús en todos los popos que me encontraré hoy. Esta mañana estoy con ustedes, esta tarde con los profesores, ¿no? Después me encontraré con algún otro grupo que no recuerdo ahora. Es decir, que hay que recomenzar siempre, siempre, siempre. Para establecer a Jesús en medio, hay que ver a Jesús en el otro. La familiaridad comienza porque ves llegar a Ricardo, a Mario, a Alfonso, pero si tú supieras que quien llega a casa al mediodía es Jesús, que llega Jesús, te comportarías de otra manera. Recuerdo que nosotras de jovencitas, cuando empezábamos a entender que Jesús estaba al menos en los pobres, porque primero entendimos que estaba en los pobres y luego en todos, preparábamos la mesa con el mejor mantel que teníamos, los mejores vasos, las mejores cosas, porque llegaba Jesús. Tenemos que actuar así todo el día, porque llega Jesús, se ve a Jesús. Hay que tener siempre esta visión sobrenatural de las cosas. Quiero decir que no se hace una vez para siempre, sino que hay que renovarla siempre, ¿sabes? Respuestas a la Comunidad de Polonia y otros países limítrofes. Lublino, 22 de junio de 1996. A menudo, cuando por la noche repaso el día transcurrido, veo que los momentos en los que he logrado ver y amar conscientemente a Jesús en los hermanos son pocos. ¿Qué hacer para que estos momentos sean más? ¿Qué hacer para realizar la tarea que nos has encomendado de anunciar a cada uno que Dios lo ama inmensamente y tiene para él un proyecto de amor? Fíjate que esto que consideras un defecto tuyo, es decir, que te das cuenta por la noche al hacer el examen de conciencia de haber amado pocas veces, quizás 3 solamente, una vez a tu esposa, otra a un niño, otra a un focolarino, nos pasa un poco a todos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión limitada de las cosas. Y sin embargo, tenemos que transformar todo en amor fraterno. Por ejemplo, estás en el trabajo, suponiendo que estás en el trabajo y debes, no sé, fabricar determinadas cosas. Debes fabricarlas sabiendo que esas cosas irán a servir al hermano, poniendo pues la intención de hacerlo por el hermano. O tal vez eres un estudiante y te preguntas, ¿cómo puedo ahora amar a los demás si mi madre me puso en la habitación a estudiar? Pero tú ahora estudia para que mañana puedas ocupar un determinado lugar y servir a los hermanos. También los actos que parecen individuales, por ejemplo, por la mañana te despiertas, te lavas, te afeitas, te vistes. Debes hacerlo todo en función del encuentro que tendrás con los hermanos. Entonces sí que todo el día amas al hermano y al encontrarlo no será una novedad. Enseguida recuerdas que Jesús, pero hay que acostumbrarse a hacerlo durante todo el día. Luego dice, ¿qué puedo hacer para llevar a cabo la tarea de anunciar a todos? Y esto es lindo, anunciar a todos el amor de Dios. Si tú tratas al hermano como a uno amado infinitamente por Dios, por tanto como a un recomendado por Dios, por lo tanto como a un ilustrísimo, a una excelencia, a una persona, y el otro se siente así honrado por ti, enseguida entiende que Dios lo ama, enseguida. Porque dice, no es que él reflexione mucho, ¿sabes? Pero puede llegar a decir, entonces si este me trata así, quiere decir que también Dios me trata así. Tú debes acercarte a todos como a candidatos a la unidad, naturalmente, y como a personas recomendadas por Dios, porque lo son. Todas son amadas así. Debes estar pues atento a tocarlas, a tratarlas, atento a hablarles, atento. Así. A las y los posibles focolarinos.
Castel Gandolfo, 10 de febrero de 1997. Hablando de Jesús en medio, has dicho que un apego, incluso inadvertido, puede romper la unidad. Pienso que se necesite mucho entrenamiento para llegar a estar desprendidos de todo. ¿Pero qué hacer ahora para no ser un obstáculo para Jesús en medio? Bueno, tienes que hacer toda tu parte y después volver a empezar siempre. Y también nosotros en los primeros tiempos teníamos dificultades enormes porque tal vez una salía a trabajar, pero no te saludaba con la plenitud de quien ha visto a Jesús en ti. O tal vez te respondía más bien deprisa y ya no se tenía la unidad. Y entonces hay que volver a recomenzar siempre desde el principio sin desanimarse. Abrazar este dolor en Jesús abandonado y lanzarse fuera de sí y amar con ese amor que ama a todos. Bastaría esto, ¿sabes? El amor que ama a todos. Bastaría esto para hacer una revolución de amor, porque nadie ama a todos. Aman a los familiares, a los amigos, bastaría esto. Pero si además tú eres la primera en amar, desencadenas la revolución donde quiera que vayas. Si ves a Jesús no hay riesgo de que te equivoques o de que te enamores de otra cosa, quizá por error. Amarlo como a sí mismo. En fin, son todas esas cualidades que bastaría una sola para hacerse santos y hacer una revolución de amor. Por eso yo sigo insistiendo. Y he visto que me lo dijeron en Taipei, en China, me dijeron, pero es fácil, ¿sabes? Hemos probado y es fácil. Se ve que volviendo a sus casas habrán amado al padre, a la madre, después habrán visto a un amigo y lo habrán amado, después a un joven y lo habrán amado, después en el colegio habrán amado. Y me dijeron, es cierto, se puede hacer. Por lo tanto, volver a empezar siempre.